Bienvenidos, amantes del misterio y lo macabro. Hoy les traemos un nuevo relato sobre de historias de nahuales en la selva, que hará que su piel se erice y su imaginación vuele hacia los rincones más oscuros. Si eres fanático del terror, asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las escalofriantes historias de miedo que tenemos preparadas para ti. ¿De dónde nos estás escuchando? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos o teorías sobre el relato. Prepárate, porque el terror comienza ahora. Relato 1. El sol, un tizón moribundo, se hundía tras la sierra de Asientos, tiñendo de carmesí y púrpura los cerros erosionados que abrazaban el pueblo como dedos huesudos. Un viento seco, cargado con el polvo milenario de las minas abandonadas y el aroma amargo del pirul, ululaba por las calles empedradas, silbando entre las tejas de las casonas coloniales y las cruces de los viejos panteones. La noche en Asientos no llegaba con la dulzura del crepúsculo, sino con una brusquedad que arrastraba consigo las sombras más densas, aquellas que parecían tener un peso, una presencia palpable. Fue en una de esas noches, cuando la luna nueva apenas ofrecía un halo tímido, que el miedo se incrustó en el corazón del pueblo como una astilla de obsidiana. Yo había llegado a Asientos semanas atrás, un antropólogo joven y arrogante, armado con libretas de campo y una grabadora digital, buscando en el folclore local las últimas chispas de una cosmogonía prehispánica que creía agonizante. Mi objetivo era documentar las leyendas de nahuales, esas criaturas duales que caminaban entre los hombres y las bestias, guardianes o depredadores según el capricho de su espíritu animal, su tonal. Los viejos del pueblo, con sus rostros curtidos por el sol y el tiempo, al principio se mostraron reticentes, susurrando advertencias sobre despertar lo que duerme. Pero con el tiempo, y algunas botellas de tequila, lograron abrirme una ventana a un mundo que mi academicismo había categorizado como superstición. Don Efrén, un hombre de ojos profundos y manos temblorosas, fue el que más me instruyó. El nahual no es un cuento para asustar niños, muchacho, me dijo una tarde, mientras contemplábamos la extensión de milpas secas que se perdían hacia la barranca del diablo. Es la sangre de la tierra, la sombra de nuestros ancestros que aún camina. Aquí, en Asientos, el tonal es fuerte. Demasiado fuerte, a veces. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles. Unas cuantas gallinas desaparecidas de los corrales de las orillas, el ganado inquieto en las noches, ladridos frenéticos de perros que se extinguían de repente en un quejido ahogado. La gente murmuraba de coyotes, de pumas hambrientos que bajaban de la sierra. Pero sus ojos contaban otra historia, una de temor ancestral. Luego vino la tragedia de los hermanos Jiménez. Salieron a buscar leña al monte, cerca de las ruinas de la antigua hacienda de San Pedro, y solo regresó el menor, Juan, en un estado de catatonía, con la ropa hecha jirones y una mirada vacía que no reflejaba el horror que había visto, sino la ausencia de toda comprensión. Su hermano mayor, Pedro, nunca fue encontrado. Solo unos rastros extraños, unas huellas que no correspondían a ningún animal conocido, y el olor penetrante a almizcle y sangre fresca que impregnaba el aire alrededor de la zona de búsqueda. Fue entonces cuando los murmullos se convirtieron en susurros aterradores, el nahual había vuelto. Don Efrén, al enterarse, se santiguó con fervor. Es el espíritu de la montaña, joven. Se ha enfurecido. O quizás, es uno de los nuestros, que ha perdido el camino. Me explicó cómo, en tiempos antiguos, los nahuales eran a menudo vistos como protectores de la comunidad, hombres sabios con la capacidad de transformarse para defender su pueblo de invasores o de depredadores. Pero el poder del tonal era una espada de doble filo. Si la voluntad del hombre se debilitaba, si la oscuridad se apoderaba de su corazón, el espíritu animal podía dominarlo por completo, convirtiéndolo en una bestia sin conciencia, una sanguinaria sombra devoradora de carne. La transformación no es un don, sino una carga, me advirtió. Es un dolor insoportable, una ruptura del alma y del cuerpo.
El hombre se desgarra a sí mismo para dar paso a la bestia. Mi curiosidad académica se había transformado en un miedo frío y palpitante. Las noches en asientos adquirieron una densidad opresiva. El viento no solo ululaba, sino que parecía gemir, y cada sombra en las veredas parecía alargarse y contraerse con vida propia. Una noche, decidido a documentar lo que creía una histeria colectiva, me aventuré más allá de las últimas casas, hacia las milpas que bordeaban la Barranca del Diablo. Llevaba mi cámara y mi grabadora, sintiéndome ridículamente expuesto. La luna, ahora más llena, proyectaba un resplandor fantasmal sobre el terreno irregular. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra mojada y algo más, algo salvaje y acre. De repente, escuché un sonido. No era el viento, ni el ladrido distante de un perro. Era un gemido gutural, ahogado, seguido de un crujido espantoso, como de huesos rompiéndose bajo una presión inmensa. Mis piernas se sintieron como plomo, pero la curiosidad, o quizás el terror, me impulsó hacia el origen del sonido, ocultándome entre los maizales secos. Lo que vi entonces quedó grabado en mi retina como una marca de fuego, un testimonio grotesco de la delgada línea entre lo humano y lo bestial. A la luz de la luna, en un claro entre las milpas, una figura humana se retorcía en el suelo. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Sus ropas estaban hechas jirones, su piel pálida brillaba con un sudor helado. Los gemidos brotaban de su garganta, mezclados con gruñidos inhumanos. Sus huesos se reacomodaban con sonidos espantosos, audibles incluso desde mi escondite. La espalda se le arqueaba de forma antinatural, sus hombros se ensanchaban, rasgando la tela. Sus dedos se alargaban, las uñas se convertían en garras negras y afiladas que arañaban la tierra con desesperación. Un alarido de agonía escapó de sus labios mientras su mandíbula se dislocaba, los dientes se afilaban y alargaban, y el rostro se estiraba, el cráneo se deformaba, empujando la frente hacia adelante, el hocico emergiendo de lo que antes fue una nariz y una boca. El pelo le crecía en mechones oscuros y gruesos, cubriendo su cuerpo como una manta de piel hirsuta. Sus ojos, antes humanos, ahora brillaban con una ferocidad roja, salvaje, desprovista de toda empatía. Era una metamorfosis dolorosa y abyecta, una danza macabra de carne y hueso, donde la humanidad era despojada con una violencia nauseabunda. Pude oír el desgarro de los músculos, el estiramiento de los tendones, el crujido de las vértebras. La figura, que antes era un hombre, ahora era una criatura cuadrúpeda, más grande que un lobo, con una fuerza y una malevolencia que irradiaban en la penumbra. Su respiración era un jadeo ronco, su cuerpo vibraba con una tensión bestial. Levantó la cabeza, su hocico chorreando saliva, y lanzó un aullido que no era de lobo, ni de coyote, sino algo mucho más antiguo y aterrador, un lamento primal que heló la sangre en mis venas y resonó en los cerros como una sentencia. Mis instintos gritaron. No había ciencia, no había folclore, solo terror puro y visceral. La bestia, el nahual, se irguió sobre sus patas traseras por un instante, su silueta masiva contra la luna, antes de caer de nuevo sobre sus cuatro patas y desaparecer entre las milpas con una velocidad sorprendente. Dejó tras de sí no solo el olor a sangre y almizcle, sino una huella imborrable en mi alma. Regresé al pueblo corriendo, el corazón golpeando en mi pecho como un tambor frenético, el sonido de los huesos quebrándose y el aullido de la criatura resonando en mis oídos. Ya no era un antropólogo buscando el origen de una leyenda, sino un testigo mudo de una realidad espantosa. Asientos, con sus cerros y barrancas, sus milpas y sus viejas minas, no era solo un pueblo, era el umbral a un mundo donde la piel humana era solo una delgada envoltura para la bestia que acechaba debajo, esperando el momento, el dolor, la luna adecuada, para emerger en toda su grotesca y sanguinaria gloria. El nahual no era un cuento, era una verdad viviente, y su presencia en asientos era un recordatorio perpetuo de que algunas sombras nunca se disipan, solo se transforman. Relato 2.
Las primeras sombras de la tarde se cernían sobre Aposol, estirando las siluetas de los cerros como garras oscuras sobre las milpas mustias. No era la quietud habitual del anochecer la que envolvía el pueblo, sino un silencio tenso, cargado de presagios. El ganado había comenzado a desaparecer semanas atrás, dejando solo rastros confusos de patas que no eran de coyote ni de perro salvaje. Después, fue la niña Elena, desvanecida de su jacal a plena luz del día, sin un grito, sin un rastro más allá de la puerta abierta que batía al viento. Los viejos del pueblo, con sus ojos opacos de sabiduría ancestral, no hablaban de ladrones ni de bestias comunes, susurros de nahual se deslizaban por las calles empedradas, tan antiguos y peligrosos como la tierra misma que pisaban. Como un antropólogo del ocultismo, sabía que la leyenda del nahual no era un simple cuento de viejas. Era una verdad inherente a la cosmogonía prehispánica, un eco de un tiempo donde la línea entre el hombre y el animal era permeable, sagrada y, a veces, aterradoramente profana. El nahual, aquel que poseía la facultad de transformarse, no era un mero hechicero con trucos, era un ser cuya conexión con su tonal, su espíritu animal gemelo, era tan íntima que podía manifestarse físicamente. Pero en Aposol, la manifestación había tomado un giro oscuro, perverso. Ya no era el protector de la comunidad, el chamán que invocaba la fuerza del jaguar o del águila para curar o guiar, era una bestia sanguinaria, un depredador que conocía la forma humana, y eso lo hacía infinitamente más terrible. Don Hilario, el curandero más anciano del pueblo, con su rostro surcado por el tiempo como un mapa de antiguas creencias, me había hablado con voz quebrada sobre Mateo. Mateo, el agricultor de la milpa más apartada, la que lindaba con la barranca del diablo, un abismo rocoso cubierto de una vegetación tan densa que la luz del sol rara vez la tocaba. Mateo, que antes era un hombre trabajador, de risa fácil y manos fuertes, había cambiado. Sus ojos se habían vuelto esquivos, su voz ronca, y un olor a tierra húmeda y algo más salvaje parecía seguirle. Su perro, un fiel mastín que nunca se apartaba de él, había desaparecido sin dejar rastro, y Mateo no había derramado una sola lágrima. Su tonal lo ha devorado, muchacho, había sentenciado don Hilario, o él lo ha invocado de la peor manera. Ha roto el equilibrio, se ha entregado a la bestia que todos llevamos dentro, pero en él, ha tomado el control. La transformación del nahual, me había explicado Hilario, no era un acto de voluntad sencilla, una muda de piel como la de una serpiente. Era un ritual de dolor, una lucha interna y externa donde el cuerpo humano se rasgaba, se deformaba, se reconfiguraba con una agonía indescriptible. Implicaba el abandono del yo, la entrega a una fuerza primigenia y depredadora. La delgada línea entre el protector de la comunidad y la bestia sanguinaria se borraba no con un pacto, sino con una aniquilación del alma. La noche en que Laura, la hija del panadero, no regresó a casa, el miedo se transformó en una furia desesperada. Un grupo de hombres, armados con machetes oxidados, viejas escopetas y el coraje de la desesperación, se adentró en la oscuridad de las milpas, siguiendo el rastro que, sospechaban, llevaba a la barranca del diablo. Yo iba con ellos, mi curiosidad antropológica eclipsada por un terror primordial. El aire estaba pesado, el canto de los grillos era un zumbido opresivo, y el viento, al pasar por las cañas de maíz, sonaba como susurros fantasmales. Los cerros, que de día ofrecían un paisaje majestuoso, se alzaban ahora como gigantes amenazadores, observando desde la oscuridad. El rastro de Laura, un trozo de rebozo azul colgado de una rama, nos condujo sin error hacia la entrada de la barranca. El aire se enfrió de golpe, y el olor a tierra mojada se mezcló con un hedor almizclado, acre, a sangre y a sudor. Las linternas apenas perforaban la densidad de la maleza. Los hombres avanzaban con cautela, sus pisadas crujiendo sobre las hojas secas, cada sombra un posible depredador. De repente, un quejido débil, ahogado, nos llegó desde las profundidades del abismo. Era Laura. Y con ella, un sonido gutural, un gruñido bajo que heló la sangre en nuestras venas. Llegamos a un pequeño claro,
oculto por rocas gigantes y árboles centenarios cuyas raíces se aferraban a la tierra como garras. Allí, contra una pared de roca húmeda, estaba Laura, inconsciente, su ropa desgarrada. Y a unos metros de ella, agachado, casi fundido con las sombras, estaba Mateo. No era el hombre que conocíamos. Su cuerpo estaba encorvado, sus brazos parecían demasiado largos, y sus manos, apoyadas en el suelo, terminaban en algo que no eran dedos humanos, sino garras oscuras y afiladas. Sus ojos, antes marrones y amables, brillaban con un fulgor amarillo, reptiliano. El hedor a bestia era insoportable. Uno de los hombres levantó su escopeta temblorosa. Mateo. Detente, por Dios. El nombre pareció ser un catalizador. Mateo lanzó un rugido que no era humano, un sonido rasposo y desgarrador que vibró en el pecho de todos. Y entonces, comenzó. Su cuerpo se convulsionó violentamente, los músculos bajo su camisa raída se retorcían y se contraían con una fuerza antinatural. Un crujido espantoso resonó en el claro, el sonido inconfundible de huesos rompiéndose y reacomodándose. Sus rodillas se doblaron hacia atrás con un chasquido húmedo, su columna vertebral se arqueó grotescamente, empujando su espalda hacia arriba, desgarrando la tela de su camisa. Un grito de dolor, mitad humano, mitad animal, escapó de su garganta, un lamento visceral que era la voz de su humanidad muriendo. La piel de su rostro se estiró hasta el punto de la ruptura, sus facciones se alargaron, la mandíbula se proyectó hacia adelante, y sus dientes, uno a uno, se agudizaron en colmillos blancos y puntiagudos. El vello grueso y oscuro brotaba de su piel como espinas, cubriéndolo en segundos, mezclándose con la suciedad y el sudor de su agonía. Sus ojos se hundieron, las pupilas se rasgaron en finas líneas verticales, reflejando la luz de nuestras linternas con una malevolencia fría. Sus manos se transformaron, los dedos se engrosaron, las uñas se volvieron garras negras y curvadas, capaces de desgarrar carne y hueso. Podía oír el desgarro de sus propios tejidos, el estiramiento de sus ligamentos, el pop de sus articulaciones al desarmarse y volverse a ensamblar en una nueva, monstruosa anatomía. Era una metamorfosis lenta, agónica, cada segundo una eternidad de tortura para el que la sufría y para los que la presenciábamos. No era una transformación mágica o limpia, era una carnicería biológica, una violación de la forma humana. La piel se tensó tanto que en algunas partes se desgarró, revelando carne cruda y sangre que se mezclaba con el vello oscuro. Un olor a hierro y a carne cruda inundó el aire. Finalmente, con un último y gutural aullido que resonó en la barranca, Mateo se desplomó a cuatro patas, su cuerpo ahora una masa de músculos tensos y garras afiladas, su cabeza baja y bestial, su cola rudimentaria latiendo contra el suelo. Era una criatura híbrida, un depredador de la jungla con la sombra de un hombre en sus ojos amarillentos. El nahual había nacido, o más bien, había resurgido, despojándose de lo último que le quedaba de su humanidad. El silencio que siguió a su transformación fue más aterrador que cualquier grito. El nahual levantó su cabeza, sus ojos escrutando a los hombres con una inteligencia fría y depredadora. La dualidad entre el hombre y la bestia había sido resuelta, pero no en armonía, sino en aniquilación. La bestia había ganado. Con un impulso repentino, se lanzó hacia nosotros, una sombra ágil y poderosa. Los hombres gritaron, dispararon sus escopetas en vano, y se dispersaron en el pánico ciego. Yo me quedé paralizado, mi mente de antropólogo registrando cada detalle de la criatura, mi cuerpo clamando por huir. El nahual desapareció en la oscuridad de la barranca con la misma rapidez con la que había surgido, dejando tras de sí el eco de su rugido y el terror inquebrantable que ahora se había asentado para siempre en Aposol. El pueblo, antaño un refugio de tradiciones, se había convertido en el coto de caza de una pesadilla ancestral, donde la línea entre el hombre y el animal no solo se había cruzado, sino que se había borrado en un grito de dolor y una sed insaciable de sangre. Relato 3.
El aire en ébano siempre tuvo un peso particular, no solo por la humedad que la selva exhalaba como un aliento antiguo y denso, sino por la pátina de historias no contadas que se adherían a cada piedra, a cada hoja de plátano. Mateo lo sintió la primera vez que volvió, después de años en la capital, para el funeral de su abuela. Las viejas del pueblo, con sus ojos opacos y sabios, lo miraban con una mezcla de lástima y reproche, como si su ausencia hubiera desequilibrado algo más allá de lo familiar. Fue doña Eusebia, la curandera de manos temblorosas y voz de cascajo, quien le advirtió con un siseo: «Este lugar tiene memoria, muchacho, y la selva no olvida a quienes le pertenecen». Él, un hombre de ciencia y escepticismo, sonrió condescendiente. ¡Qué ingenuo! Los primeros días fueron de luto y de reencuentro con un pasado que no comprendía del todo. Los susurros sobre animales que no eran animales, sobre hombres que se desvanecían en la noche para volver con la mirada vacía, se colaban por las puertas entornadas y las ventanas sin cristal. Los ganados desaparecían de las milpas al borde de la barranca más profunda, y las gallinas de los patios amanecían desangradas, sin que el rastro de un puma o un jaguar fuera evidente. La gente hablaba de el que camina entre dos mundos, y aunque nadie pronunciaba la palabra, el miedo a los nahuales era un perfume rancio en el ambiente. Mateo recordaba a su abuela, sentada junto al fogón, contándole historias de un espíritu animal, el tonal, que cada ser humano poseía, y como algunos, los elegidos o los malditos, podían despojarse de su piel humana para abrazar a su bestia interior. Ella hablaba del tonal como un protector, una sombra guardiana, pero en ébano, esa protección se había tornado en un terror visceral. Fue la desaparición de la pequeña Sofía, la nieta de don Ramiro, el viejo que cultivaba la mejor piña en las faldas del Cerro del Mono, lo que desató la histeria. Nadie la vio irse, solo su muñeca de trapo, empapada en rocío, quedó abandonada al borde del sendero que llevaba a la cueva sagrada. La cueva, que se decía era un portal a otro tiempo, un lugar donde los antiguos realizaban sus ritos más oscuros. Don Ramiro, un hombre de pocas palabras y mirada profunda, se encogió sobre sí mismo, un lamento gutural escapando de su garganta. Fue entonces que Mateo empezó a notar un patrón, una presencia. Las noches en ébano eran un lienzo de sombras danzantes y sonidos indescifrables. El aullido del coyote se mezclaba con un lamento más humano, más cercano. La selva, justo más allá de las últimas casas, parecía respirar, su aliento cargado con el hedor de la tierra mojada y algo más, algo metálico y dulce a la vez, sangre. Decidió investigar, impulsado por una mezcla de curiosidad académica y un miedo creciente que se negaba a admitir. Los lugareños lo veían con sospecha, pero el dolor por Sofía era más grande que su recelo. Mateo siguió el rastro de la niña, o lo que creyó que era su rastro, hasta la barranca donde las milpas terminaban abruptamente. La tierra estaba blanda, pero no había huellas humanas, solo una serie de marcas profundas y alargadas, como garras, que se adentraban en la vegetación cerrada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Recordó las leyendas de los nahuales, seres que, bajo la luna llena o en rituales específicos, podían desprenderse de su forma humana. Su abuela le había contado que no todos los nahuales eran malignos, algunos eran guardianes de la comunidad, protectores del equilibrio. Pero los relatos de ébano hablaban de una bestia sanguinaria, de un depredador que había olvidado su propósito. Una noche, mientras el pueblo dormía, o eso creía, Mateo vio a don Ramiro. El viejo se movía con una agilidad sorprendente para su edad, deslizándose entre los cafetales, hacia el corazón de la selva. La luna, una perla lechosa en el cielo oscuro, bañaba el paisaje con una luz espectral. Mateo lo siguió, su corazón latiéndole como un tambor de guerra. El aire se hizo más denso, más cargado de un olor a tierra húmeda y a almizcle animal. Don Ramiro se detuvo en un claro oculto, un lugar donde los árboles formaban una bóveda natural, y en el centro, un altar tosco de piedras musgosas. Había ofrendas, plumas de aves, granos de maíz, y algo más oscuro, un pequeño trozo de tela roja.
Don Ramiro se despojó de su ropa, revelando un cuerpo flaco y marcado por el sol y el trabajo. Susurró palabras en una lengua que Mateo no comprendía, una letanía antigua que parecía sacudirse de la tierra misma. Su voz se hizo más grave, gutural, y sus músculos comenzaron a contraerse de forma antinatural. Los ojos del viejo se abrieron desmesuradamente, y un grito ahogado escapó de su garganta mientras su cuerpo empezaba a transformarse. Fue un proceso grotesco, doloroso, una aberración de la anatomía. Los huesos crujieron y se realinearon con chasquidos húmedos que resonaron en el silencio de la selva. La piel, antes curtida y arrugada, se tensó, se estiró, y luego se rasgó en varios puntos, revelando una capa de pelo oscuro y grueso que surgía de debajo. Las uñas se alargaron, se curvaron, convirtiéndose en garras afiladas. La espalda se arqueó, la columna vertebral extendiéndose, y la cabeza se estiró hacia adelante, la mandíbula inferior ensanchándose, los dientes volviéndose colmillos blanquecinos. Los sonidos de la transformación eran insoportables, el desgarro de los tejidos, el estallido de los ligamentos, el gemido de dolor de un hombre que se convertía en algo más. Mateo no pudo apartar la vista. Vio cómo la humanidad de don Ramiro se disolvía en una agonía indescriptible, como el tonal tomaba control, no como un protector, sino como un depredador hambriento. La figura que emergió de la carne rota y los huesos reestructurados no era un lobo ni un jaguar, sino una quimera oscura, una bestia primigenia, más grande que cualquier animal conocido, con ojos que brillaban con una inteligencia cruel y una sed de sangre insaciable. Sus extremidades eran poderosas, rematadas en garras que arañaban la tierra, y su hocico, goteando saliva, se alzaba hacia la luna, emitiendo un aullido que no era de animal ni de hombre, sino de la más pura y antigua maldad. Era el nahual, la bestia de ébano, y en ese momento, Mateo comprendió el verdadero significado de la dualidad, la delgada línea entre el guardián de la milpa y el devorador de almas. La criatura, una vez don Ramiro, se irguió sobre sus patas traseras, su silueta recortada contra la luna, y por un instante, Mateo creyó ver la tristeza en sus ojos inhumanos, la desesperación de un hombre atrapado en su propia maldición. Pero esa chispa de humanidad se extinguió rápidamente, reemplazada por un hambre voraz. La bestia se lanzó hacia la selva, hacia las barrancas y los cerros que eran su dominio, su cacería apenas comenzando. Mateo retrocedió, su mente negándose a procesar lo que sus ojos habían presenciado. El aire en ébano se volvió más pesado que nunca, la humedad pegándose a su piel como un sudario. Había visto la encarnación del miedo, la manifestación de las leyendas que su abuela susurraba, la prueba de que en ébano, la selva no solo guardaba secretos, sino que los liberaba en la noche, transformando a los hombres en monstruos y a los protectores en la más terrible de las amenazas. Él había regresado a ébano buscando un pasado, y había encontrado un presente de terror insondable, uno que se negaría a soltarlo. La selva, con sus sombras y sus secretos, había reclamado otra alma. Relato 4. El aire en Guadalupe Victoria siempre olía a tierra mojada y a leña quemada, un perfume antiguo que se aferraba a las casas de adobe y a las milpas que trepaban por las laderas. Era un aroma de vida humilde y de secretos enterrados bajo el sol inclemente, o bajo la sombra densa de la selva que lamía los límites del pueblo. Nadie hablaba en voz alta de los nahuales, pero susurros antiguos se deslizaban entre las mujeres que tejían al atardecer y los hombres que regresaban del campo con el machete al cinto. Eran leyendas que se contaban a la luz parpadeante de las velas, advertencias veladas sobre la dualidad inherente a todo ser viviente, la delgada membrana entre el hombre y la bestia que el tonal podía, bajo ciertas condiciones funestas, romper. La cosmogonía prehispánica, relegada por la fe impuesta, aún reptaba en el subconsciente colectivo, advirtiendo que el espíritu animal, el compañero de nacimiento, podía no ser solo un protector, sino también una condena. Don Elías, el curandero del pueblo, era un hombre reverenciado. Sus manos sabias curaban la fiebre con hierbas y el espanto con rezos ancestrales, su mirada profunda parecía leer el alma.
Vivía en una pequeña choza en la orilla del pueblo, donde la última vereda se perdía en la maraña de la selva. Los niños le temían un poco, los adultos lo respetaban sin reservas. Era el guardián de las viejas costumbres, el que recordaba los nombres olvidados de los cerros y los secretos de las barrancas. Nadie hubiera imaginado que bajo esa piel curtida por el sol y esa barba cana, latía un corazón que conocía la oscuridad más profunda, una que se nutría de la luna y de la sangre. Los problemas comenzaron con los animales. Primero fueron gallinas, luego chivos. Desaparecían sin dejar rastro, solo un charco oscuro y un rastro de pelo grueso y negro. Los perros del pueblo, que normalmente ladraban a cada sombra, se quedaban mudos, acurrucados y temblorosos. La gente empezó a hablar de un jaguar, de un lobo, pero los más viejos sabían que había algo más siniestro. La selva estaba viva, sí, pero no era la selva la que acechaba con esa inteligencia, con esa malevolencia. Luego, una noche de luna nueva, desapareció el pequeño Pedrito, el hijo menor de la comadre María. Su cuna vacía era un grito mudo que desgarró el silencio de Guadalupe Victoria. El pánico se apoderó del pueblo. Los hombres, armados con machetes y rifles viejos, se internaron en la selva, siguiendo las huellas de un animal inusualmente grande y pesado que se perdían en la maleza densa, en dirección a las barrancas más profundas, donde el sol apenas llegaba. Mateo, el joven maestro que había regresado de la ciudad con ideas de progreso y escepticismo, se unió a la búsqueda con una linterna y una mente racional. Pero incluso él sintió el frío de lo inexplicable cuando vieron los restos de Pedrito, no devorado, sino desgarrado con una ferocidad antinatural, como si no hubiera sido una fiera hambrienta, sino una bestia iracunda. Las huellas alrededor del cuerpo eran confusas, una mezcla de pisadas humanas y zarpas enormes. Don Elías, que lideraba la búsqueda con una calma inquietante, recogió un puñado de tierra rojiza y la olió. Su rostro, iluminado por la débil luz de la luna que se filtraba entre las copas de los árboles, parecía tallado en piedra. El tonal se ha desatado, murmuró con una voz que era más un silbido que una palabra. Uno de los nuestros ha cruzado la línea. La noche siguiente, la luna llena bañó Guadalupe Victoria con una luz fantasmal. Los aldeanos se atrincheraron en sus casas, la fe y la razón rotas por el terror. Mateo, incapaz de quedarse quieto, decidió vigilar desde el techo de su casa, armado con el rifle oxidado de su abuelo. Fue entonces cuando vio a don Elías. El viejo curandero salió de su choza, caminando con una lentitud deliberada hacia el linde de la selva. Su figura se recortaba contra la palidez de la luna, proyectando una sombra alargada y distorsionada. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Había algo diferente en el andar del anciano, una rigidez, una tensión. Don Elías se detuvo en un claro oculto por los árboles, donde la luz de la luna caía directamente sobre un círculo de piedras negras. Mateo, paralizado por una mezcla de curiosidad y horror, observó desde su escondite. El curandero se arrodilló, su voz grave entonando palabras en una lengua que Mateo nunca había oído, un idioma gutural y primitivo que parecía vibrar en el aire, resonando en el eco de las barrancas cercanas. Era un ritual de transformación, antiguo como la tierra misma, un pacto sellado con la sangre y el tiempo. El cuerpo de don Elías comenzó a convulsionar, una contracción violenta que lo encorvó sobre sí mismo. Un gemido de dolor, inhumano y profundo, escapó de su garganta. Los huesos, crujieron con un sonido nauseabundo, como ramas secas rompiéndose. Su piel se estiró y se desgarró, revelando debajo una capa de pelo grueso y oscuro que brotaba con una rapidez aterradora, como una plaga. Sus facciones se distorsionaron, la nariz se alargó y se aplanó, los dientes se agudizaron, los ojos se encendieron con un brillo rojizo y salvaje. Las manos se ensancharon, las uñas se volvieron garras afiladas que arañaban la tierra, dejando surcos profundos. La columna vertebral se arqueó, la espalda se ensanchó, los hombros se encorvaron,
transformando al hombre en una criatura grotesca, a medio camino entre un lobo inmenso y un jaguar poderoso, un híbrido de pesadilla. La transformación no era una metamorfosis fluida, sino un desgarramiento constante, una agonía visible en cada músculo retorciéndose, cada articulación dislocándose y reacomodándose con chasquidos húmedos. Un grito final, mezcla de rabia y desesperación, se elevó de la criatura, ya no de don Elías. Era el grito del tonal liberado, del espíritu animal que había consumido a su huésped humano, la bestia sanguinaria que había suplantado al protector de la comunidad. La criatura se irguió, más alta que cualquier hombre, sus ojos brillando con una inteligencia depredadora. No era solo un animal salvaje, era algo más, algo que recordaba la forma humana en su postura y en la malicia de su mirada, pero que era innegablemente una bestia pura. Olisqueó el aire, su hocico moviéndose, captando los olores del pueblo, el miedo que emanaba de cada casa. Mateo sintió que la bilis le subía a la garganta. El nahual, esa fusión impía de hombre y animal, de razón y salvajismo, se movió con una agilidad sorprendente, desapareciendo entre la vegetación densa de la selva, internándose en las barrancas que serpenteaban como venas oscuras bajo la piel de la tierra. Su silueta se fundió con las sombras, dejando atrás solo el eco de su gruñido y el aroma a sangre y a sudor que impregnaba el aire nocturno. La mañana siguiente, la luz del sol reveló el horror. Más ganado había sido masacrado, y esta vez, las huellas eran inconfundibles, las de una criatura descomunal que había acechado las milpas y los corrales, dejando una estela de terror. Don Elías no estaba en su choza. Sus herramientas de curandero estaban esparcidas, y en el centro, sobre su mesa de trabajo, había un pequeño amuleto de obsidiana, roto por la mitad. Mateo intentó explicar lo que había visto, pero sus palabras sonaban a locura para los aldeanos, quienes, sin embargo, compartían el mismo miedo irracional. La bestia que había asolado Guadalupe Victoria no era un animal común. Era uno de ellos, o lo había sido. La línea entre el protector y el depredador se había desdibujado por completo, devorada por la noche y por los antiguos rituales que aún resonaban en los rincones más oscuros de la selva. La sombra del nahual, la dualidad bestial del ser humano, se había cernido sobre Guadalupe Victoria, y el pueblo, aferrado a sus creencias y a sus miedos más profundos, supo que nunca volverían a estar verdaderamente a salvo. Cada susurro del viento, cada crujido de las ramas en la selva, cada sombra danzante en las barrancas, sería ahora el eco de una amenaza latente, el recuerdo del hombre que se convirtió en monstruo, y la certeza de que el tonal de algunos, al ser liberado, solo trae consigo la destrucción. El horror no había terminado, apenas había comenzado, y se arrastraría por los cerros y las milpas de Guadalupe Victoria, una leyenda viva y sanguinaria. Relato 5. El polvo de Ocampo se aferraba a todo, una pátina ocre sobre los adobes, las hojas de los magueyes y hasta en la garganta reseca de quien osaba hablar demasiado. Doctor Elías Vargas, recién llegado al pueblo, sentía el peso de esa tierra milenaria en cada respiración. Su clínica rural era poco más que un cuarto con una camilla oxidada, pero la gente de Ocampo la miraba con una mezcla de desconfianza y desesperada esperanza. Los murmullos sobre lo que anda suelto en la selva eran más frecuentes que las quejas sobre la tos o la fiebre. La selva, así llamaban a la densa maraña de pinos, encinos y copales que abrazaba los cerros circundantes, una barrera verde e impenetrable que se alzaba como un muro primigenio. Las primeras semanas, Elías lo atribuyó al aislamiento, a la falta de educación. Historias de nahuales, de chaneques, de la Llorona, eran el pan de cada día, contadas en voz baja junto al fuego, con ojos que buscaban sombras en la oscuridad. Pero luego, los casos empezaron a tomar un giro macabro. El ganado aparecía destripado, no de forma limpia como un coyote hambriento, sino con una ferocidad excesiva, como si la bestia hubiera disfrutado del tormento. Los perros, guardianes leales hasta entonces, aullaban sin cesar en las noches sin luna, sus ojos fijos en la negrura de la espesura, y al amanecer, algunos simplemente desaparecían. Una tarde, una mujer,
doña Esperanza, llegó a la clínica con su nieto, un niño de apenas 7 años. El pequeño, Miguelito, estaba catatónico, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Su historia era la misma que otras que Elías había escuchado. Había ido a buscar leña cerca de la orilla de la selva y había visto algo. Doña Esperanza lo había encontrado al borde de un maizal, temblando, incapaz de hablar. Fue un nahual, doctor, susurró la anciana, su voz apenas audible. No era hombre, no era animal. Era la sombra de los dos. Elías examinó al niño, buscando signos de trauma físico, pero no encontró nada. Solo un terror que se había enraizado profundamente en su alma. La noche se convirtió en un manto de ansiedad. Elías, acostumbrado al zumbido monótono de la ciudad, ahora solo oía el crujir de las ramas, el viento silbando entre los tejados de lámina y, ocasionalmente, ese aullido gutural que no era de lobo ni de perro. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el aullido sonó más cerca, tan cerca que sintió las vibraciones en los huesos. Se levantó, empuñando una linterna, y se asomó por la ventana. La luna, una uña pálida en el cielo, apenas iluminaba el camino de tierra. En la distancia, donde el camino se perdía en la vegetación, vio una silueta. Era grande, demasiado grande para un coyote, demasiado cuadrúpeda para un hombre. Se movía con una agilidad antinatural, una sombra danzante que se deslizaba entre los arbustos bajos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los días siguientes, la tensión en Ocampo se volvió palpable. Nadie se aventuraba solo por los caminos al caer el sol. Las milpas, antes bulliciosas con el trabajo de los campesinos, ahora eran lugares de silenciosa aprehensión. Las historias se volvieron más específicas, más personales. Se hablaba de Juan, el viejo curandero, que había desaparecido sin dejar rastro. Su choza, al pie del Cerro del Murciélago, estaba vacía, la puerta abierta de par en par, y en el suelo, marcas de garras en la tierra húmeda. Elías, a pesar de su escepticismo inicial, empezó a sentir que algo lo observaba. En sus rondas por los ranchos vecinos, tenía la inquietante sensación de ser acechado. Los ojos de los lugareños, antes cautelosos, ahora lo miraban con una súplica silenciosa. Se sentía atrapado en una pesadilla colectiva. Decidió que no podía seguir ignorando los hechos. Tenía que averiguar qué estaba ocurriendo en la selva. Una tarde, armándose de valor y con una escopeta prestada por el comisario, Elías se adentró en la espesura. La humedad de la selva lo envolvió, el aire denso con el aroma a tierra mojada y vegetación en descomposición. Los sonidos eran diferentes aquí, el canto de pájaros desconocidos, el chirrido de insectos, el crujido de las ramas bajo sus botas. La luz del sol apenas se filtraba a través del denso dosel, creando un juego de sombras que hacía que cada tronco y cada piedra parecieran cobrar vida. Siguió un rastro de huellas, inconfundiblemente grandes y con una forma que no correspondía a ningún animal que conociera. Lo guiaron hacia una barranca, una hendidura profunda en la tierra, oculta por una cascada de enredaderas. El aire se volvió frío, pesado, cargado de un olor dulzón y metálico. Al descender, la oscuridad se hizo casi total. La linterna de Elías apenas perforaba la negrura. Encontró el cuerpo. No era Juan, el curandero, sino un joven que había desaparecido hacía una semana. Su cuerpo estaba mutilado de la misma manera que el ganado, pero con una crueldad que helaba la sangre. Pero lo que lo aterrorizó aún más fue la expresión de su rostro, no era de dolor, sino de puro horror, como si hubiera visto algo que su mente no podía procesar. Mientras Elías permanecía paralizado por la escena, un movimiento en la periferia de su visión lo hizo girar. En la sombra más profunda de la barranca, dos ojos brillaron con un fulgor ámbar. La silueta era inmensa, peluda, con una forma que se debatía entre lo humano y lo bestial. No era un oso, ni un lobo, ni un puma. Era algo que desafiaba la taxonomía, una criatura de pesadilla.
Elías sintió el frío de la muerte rozar su piel. Levantó la escopeta, sus manos temblaban incontrolablemente. La criatura emitió un gruñido bajo, un sonido que vibró en sus entrañas, y sus ojos se clavaron en él con una inteligencia antigua y malévola. Retrocedió lentamente, tropezando con las rocas, sin apartar la vista de la figura en la oscuridad. El nahual, si es que eso era lo que era, no se movió de inmediato. Parecía deleitarse con su terror. Pero luego, con una velocidad sorprendente, la criatura dio un paso hacia él, y otro. Elías gritó, un sonido estrangulado que se perdió en la inmensidad de la barranca, y empezó a correr, trepando por las enredaderas, sintiendo el aliento fétido de la bestia cada vez más cerca. La selva se convirtió en un laberinto de horrores, cada sombra, cada sonido, un presagio de la muerte. No supo cómo, pero logró salir de la barranca, corriendo sin mirar atrás, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. No se detuvo hasta llegar a la primera luz de Ocampo, las primeras gallinas cacareando, el humo de las cocinas ascendiendo al cielo. Esa noche, Elías Vargas no duró en el pueblo. Dejó la clínica, el pueblo y la selva detrás, sin decir adiós, sin mirar atrás. Las historias de Ocampo, sin embargo, lo siguieron. El recuerdo de esos ojos, de esa forma indescriptible, lo perseguiría por el resto de sus días. Y en cada pueblo rural, en cada susurro sobre lo que acecha en la oscuridad, Elías sabría que la selva de Ocampo no era la única donde los nahuales caminan entre los hombres, y que algunas leyendas, por más terribles que sean, son más reales de lo que la ciencia puede explicar. El polvo de Ocampo, pensó, no solo se aferra a las cosas, sino también al alma, y algunas historias, una vez escuchadas, nunca te abandonan. El aire de Ocampo, denso con la humedad de la sierra y el dulzor terroso de las milpas, siempre ha sido un aliento cargado de presagios para los que entienden. No es un mero pueblo, es un enclave, un umbral donde las leyes del hombre se doblan ante las de la tierra y los espíritus ancestrales. Las barrancas que surcan sus laderas, los cerros que vigilan el horizonte como gigantes dormidos, y la espesura que los lugareños llaman la selva, aunque sea más un bosque montano, son escenarios donde la carne y el espíritu danzan una macabra coreografía. Aquí, el nahual no es una fantasía, es una realidad palpable, una sombra que se estira y se contrae bajo la luna, una manifestación visceral del tonal, el espíritu animal que todos llevamos dentro, pero que algunos aprenden a liberar, o son condenados a ser. Mateo lo sabía. No por los viejos cuentos de la abuela, sino por la sangre que le corría por las venas, por el eco de un pacto ancestral que resonaba en sus huesos. Él era el nahual de su linaje, el guardián de Ocampo, el que se transformaba cuando la aldea estaba en peligro, cuando los coyotes se volvían demasiado audaces o los hombres de fuera amenazaban con llevarse más de lo debido. Pero esa noche, la transformación no era por protección, sino por una furia primigenia que lo consumía, una sed que clamaba ser saciada. Los extraños, cazadores furtivos de la ciudad, habían profanado el antiguo sitio de los sacrificios en la barranca del Coyote, y Mateo sentía la ira de sus ancestros ardiendo en su interior. El ritual había comenzado al anochecer, bajo la luna menguante que apenas ofrecía un hilo de plata en el cielo. No había incienso ni cánticos, solo la cruda verdad de la carne y el dolor. En la soledad de una cueva oculta entre los peñascos del Cerro de la Bruja, Mateo se despojó de sus ropas. Su piel, curtida por el sol y el trabajo en la milpa, se erizó al contacto con el frío suelo de piedra. Los primeros espasmos llegaron como calambres profundos, retorciendo sus músculos, haciéndolo caer de rodillas. Un gemido gutural escapó de su garganta, el sonido ya no del hombre, sino del animal que pugnaba por emerger. El tonal, su espíritu jaguar, no era un compañero amistoso, era una fuerza salvaje, un depredador que se alimentaba de la rabia y el instinto. La transformación era una violación, una agonía lenta y desmembradora. Sus huesos crujieron, un sonido húmedo y nauseabundo que resonaba en la cueva. Los ligamentos se estiraron y desgarraron, readaptándose a una nueva forma. Sus manos,
Antes hábiles con la coa, se contorsionaron, los dedos se alargaron, las uñas se volvieron garras negras y afiladas que arañaban la piedra. Sintió como la piel de su espalda se tensaba, estirándose, y un picor insoportable lo invadió mientras una capa de pelo áspero y oscuro brotaba, cubriendo cada centímetro de su cuerpo. El rostro fue lo más terrible. Su mandíbula se dislocó, la carne se desgarró por dentro mientras los dientes se alargaban y afilaban en colmillos punzantes. El tabique nasal se hundió, sus fosas se dilataron, capturando el olor de la tierra, la sangre y el miedo. Sus ojos, antes de un marrón amable, se encendieron con un brillo amarillento y depredador, la visión periférica expandiéndose, el mundo volviéndose una sinfonía de sombras y movimientos. Cada fibra de su ser gritaba de dolor, pero debajo del tormento, una euforia oscura comenzaba a florecer, la promesa de la cacería. El hombre se desvanecía, la bestia se alzaba. Cuando la metamorfosis se completó, Mateo no era más. En su lugar, una criatura imponente, una quimera de jaguar y hombre, se irguió sobre 4 patas musculosas. Su peso era el doble, su fuerza incalculable. La cola, larga y poderosa, golpeaba rítmicamente el suelo. Su mente humana era ahora un recuerdo lejano, un susurro ahogado por el rugido del instinto. El hambre, no solo de carne, sino de venganza, lo impulsó fuera de la cueva. El nahual se deslizó por las barrancas, un fantasma moteado en la noche. El olor de los intrusos era un faro, llevándolo a través de la densa vegetación, pasando junto a los cafetales, bordeando los maizales donde el viento susurraba secretos. Podía escuchar el latido de sus corazones, el tenue olor a tabaco y licor que los delataba. Los cazadores furtivos estaban acampados cerca del río Piedad, sus voces ruidosas y confiadas en la oscuridad. La cacería no fue una emboscada silenciosa, sino un asalto brutal. El nahual irrumpió en el campamento como una tormenta de colmillos y garras. El primero en caer fue el que montaba guardia, sus gritos ahogados por el gruñido de la bestia y el crujido de su cuello. El nahual no sentía remordimiento, solo la urgencia de la sangre, la satisfacción primigenia de eliminar la amenaza. Sus garras rasgaron la carne, sus colmillos se hundieron en la garganta, la sangre caliente y ferrosa inundando su boca. Los otros cazadores despertaron en un caos de terror, sus disparos erráticos rebotando en la oscuridad, inútiles contra la velocidad y la ferocidad del nahual. Corrieron, despavoridos, hacia el bosque, intentando escapar del horror que los perseguía. Pero el nahual conocía cada sendero, cada árbol, cada sombra de Ocampo. Los rastreó sin esfuerzo, sus ojos amarillos brillando en la negrura. Uno a uno, cayeron, sus vidas extinguidas bajo la implacable furia del tonal. No hubo piedad, no hubo clemencia, solo la fría ejecución de un depredador cumpliendo su destino. La tierra de Ocampo bebería su sangre como ofrenda. Al amanecer, la criatura regresó a la cueva, pesada con la saciedad y el esfuerzo. La transformación inversa era tan dolorosa como la primera, el cuerpo animal retorciéndose y encogiéndose, la piel peluda cayendo para revelar la piel humana. Los colmillos se retrajeron, las garras se embotaron, los huesos crujieron de nuevo, volviendo a su forma original. Mateo yacía en el suelo, magullado, cubierto de sudor y sangre ajena, sus músculos temblorosos. La memoria de la noche era fragmentada, un mosaico de imágenes brutales y una sed insaciable. El olor a carne y sangre permanecía en su boca, un recordatorio grotesco de lo que era, de lo que se había convertido. Cuando el sol se alzó sobre los cerros, Mateo se levantó, un hombre de nuevo, con el alma marcada por la bestia. Volvió a su milpa, al ritmo de la vida campesina, pero los ojos de los viejos del pueblo lo miraban con un respeto teñido de miedo. Sabían lo que era. Sabían que el nahual de Ocampo había caminado de nuevo, y que la delgada línea entre el protector y el monstruo, entre el hombre y la bestia, se había borrado una vez más en la oscuridad de la selva. Y mientras Mateo viviera, el tonal esperaría, latente, en las profundidades de su ser, listo para emerger de nuevo cuando Ocampo lo necesitara,
o cuando la bestia simplemente no pudiera ser contenida. La dualidad era una carga, una condena, pero también un poder ineludible, una parte intrínseca de la cosmogonía de la Tierra que lo había engendrado. Relato 6. El sol de Guatabampo caía como una losa incandescente sobre las milpas de trigo y garbanzo, tiñendo el horizonte de ocres y naranjas antes de sumirse en el mar de Cortés, dejando tras de sí un manto de oscuridad que, en aquellos lares, era más que la simple ausencia de luz. Era una presencia, una respiración profunda que traía consigo los murmullos del mayo, el crujido de las palmeras datileras y, a veces, algo más, algo que se arrastraba desde los recovecos del tiempo. Don Elías, el más viejo de los narradores en el barrio de la colonia, solía decir que la noche era el lienzo donde los viejos dioses pintaban sus verdades, y entre esas verdades, ninguna era tan temida como la del nahual. No el nahual de las sierras lejanas, ni el de las selvas del sur, sino uno propio, arraigado en la tierra sedienta de Sonora, un nahual de los cañaverales y los canales de irrigación que, a la luz de la luna, se convertían en una jungla impenetrable, una selva de sombras y susurros. La historia comenzó con los animales. No uno ni dos, sino rebaños enteros de chivas y borregos, despanzurrados con una ferocidad inusitada, sus carcasas esparcidas por las orillas del canal principal, como ofrendas grotescas a alguna deidad olvidada. Los rancheros, hombres de cuero curtido y pocas palabras, hablaban de huellas. No de perro, no de coyote, no de ningún animal conocido. Eran grandes, de 5 dedos, con unas garras que parecían hendir la misma tierra. Al principio, la gente culpó a los perros ferales, luego a algún puma extraviado de la sierra. Pero la forma en que el ganado era destripado, con una hazaña casi ritual, y la extraña ausencia de sangre en el lugar del ataque, solo el rastro pegajoso y oscuro en la boca de los canales, hizo que las miradas se torcieran hacia lo inefable. Una noche, el pequeño Mateo, hijo de la comadre Julia, juró haber visto una sombra gigantesca, con ojos rojos como brasas, bebiendo del canal bajo la luna llena, antes de desaparecer entre los cañaverales que crecían densos, formando una verdadera cortina vegetal, una selva tejida de carrizos y mezquites que bordeaba el agua. Su relato fue desestimado por la fiebre, por el miedo infantil, pero el temor ya había echado raíces. El miedo no tardó en volverse palpable. Los perros del pueblo, que antes ladraban a la luna o a las visitas, comenzaron a aullar con un lamento prolongado y escalofriante al caer la noche, un aullido que no era de advertencia, sino de terror puro. Las puertas se cerraban antes, las pláticas en las bancas del kiosco cesaban al primer indicio de oscuridad. Fue entonces cuando las historias viejas, las que don Elías contaba con voz grave y ojos velados, empezaron a cobrar un nuevo y perturbador sentido. Él hablaba de un hombre, un curandero o un guardián de la tierra, cuyo espíritu animal, su tonal, era tan poderoso que podía manifestarse, tomar forma y andar entre los hombres, no siempre para bien. Decía que en la antigüedad, cuando la selva era real y cubría gran parte de estas tierras, los nahuales eran respetados, temidos, pero a veces necesarios. Pero este parecía distinto, hambriento, cruel. La gente empezó a recordar a Lázaro, el viejo peón de la hacienda de los Rivera, un hombre solitario y taciturno que vivía en una choza apartada cerca del canal y que, de un tiempo a esta parte, se había vuelto aún más esquivo, sus ojos hundidos y febriles, su piel cetrina. Lázaro había desaparecido hacía una semana, justo cuando los ataques comenzaron. Nadie lo extrañaba mucho, pero su ausencia era un hueco incómodo. La noche en que la hija de don Ramón, la pequeña Sofía, desapareció de su cama, el miedo se convirtió en pánico. Su ventana estaba abierta, la mosquitera desgarrada, y en la tierra blanda del huerto, una huella. La misma huella de 5 dedos, pero esta vez, acompañada por una pequeña pisada humana. El pueblo entero se movilizó, antorchas en mano, machetes y escopetas al hombro, siguiendo el rastro que se adentraba en la densa vegetación del canal, en esa selva de carrizos que se extendía por kilómetros, inescrutable y silenciosa.
Don Elías, a pesar de su vejez, encabezaba la búsqueda, sus ojos fijos en el suelo, interpretando cada rama rota, cada hoja pisoteada. Aquí no anda un animal, muchachos, susurró, su voz ronca. Aquí anda un hombre, o lo que queda de uno. La luna, un disco pálido y fantasmal, apenas penetraba la bóveda de hojas y cañas, creando un laberinto de sombras danzantes. El aire era pesado, cargado con el dulzón aroma de la tierra húmeda y un hedor extraño, metálico, que hacía revolverse el estómago. A lo lejos, se escuchó un lamento ahogado, un grito que no era de Sofía, sino de puro horror, seguido por un gruñido profundo, gutural, que erizó los pelos de la nuca de todos los presentes. Era un sonido que emanaba de lo más primitivo, de la selva ancestral que ahora parecía haber reclamado un rincón de Guatabampo. El rastro los llevó a una pequeña explanada escondida entre los cañaverales, donde el canal se ensanchaba formando una especie de estanque natural. La escena era de pesadilla. Los restos de animales esparcidos, algunos aún palpitantes, y en el centro, algo que parecía un nido, hecho de ramas y ropa vieja, y entre ellas, una muñeca de trapo, la que Sofía siempre llevaba consigo. Y entonces lo vieron. Una figura agazapada en la orilla opuesta del estanque, bebiendo del agua oscura con movimientos espasmódicos. No era un animal. No del todo. Su piel era una mezcla de pelo hirsuto y carne pálida, sus extremidades desproporcionadamente largas, terminadas en garras que arañaban la tierra. La cabeza, alargada y bestial, giró lentamente, revelando unos ojos que, bajo la luna, brillaban con un rojo infernal. No había en ellos inteligencia humana, solo la voracidad de la bestia. Don Elías se adelantó, empuñando un machete que parecía demasiado pequeño para la tarea. Lázaro, siseó, su voz apenas un hilo. El nahual gruñó, un sonido que era a la vez de advertencia y de dolor. Su cuerpo temblaba, como si la carne y el hueso lucharan por mantener una forma que no era la suya. Era la imagen misma de la dualidad, del hombre devorado por su propio tonal, por su propia bestia interior. Los hombres retrocedieron, el terror paralizando sus músculos. No era un monstruo al que pudieran cazar con escopetas, sino una abominación nacida de la tierra y del alma quebrada de un hombre. El nahual, con un último gruñido de desafío y una mirada que contenía una chispa de agonía, se lanzó al agua, desapareciendo en las profundidades oscuras del canal, como si la selva acuática lo reclamara de vuelta. Los hombres dispararon, pero solo las cañas respondieron con susurros. Sofía fue encontrada más tarde, ilesa pero catatónica, escondida en un nido de cañas, sus ojos fijos en un punto distante, como si hubiera visto algo que su mente se negaba a procesar. El pueblo de Guatabampo nunca volvió a ser el mismo. Las noches se hicieron más largas, el viento más frío. Nadie volvió a acercarse a los cañaverales del canal después del anochecer. La historia del nahual de la selva de Guatabampo se tejió en el tapiz de sus leyendas, un recordatorio constante de que, incluso en la tierra más árida, la oscuridad puede crecer densa y salvaje, y que las bestias más aterradoras no son las que vienen de fuera, sino las que se gestan en el corazón de los hombres, esperando la noche para devorar lo que queda de su humanidad. Don Elías seguía contando la historia, sus ojos fijos en el horizonte, sabiendo que el nahual no se había ido, solo se había retirado a su selva personal, esperando el momento de volver a reclamar su tributo de carne y miedo. El aire de Guatabampo, pesado con el aroma de la tierra reseca y el salitre del cercano mar de Cortés, parecía susurrar secretos ancestrales, viejas verdades que se negaban a morir, incluso bajo el sol implacable de Sonora. Aquí, donde los cerros se alzaban como espinas dorsales de gigantes dormidos y las milpas se extendían hasta el infinito, la línea entre lo humano y lo bestial era más delgada que el hilo de una telaraña. Soy antropólogo del ocultismo, y he viajado por estas tierras escuchando los ecos de una cosmogonía prehispánica que, en la figura del nahual, encuentra su expresión más visceral. La gente de Guatabampo, los mayos, llevan en la sangre el conocimiento de los tonales, esos espíritus animales que nacen con cada ser humano,
un lazo sagrado que, en algunos casos, puede ser invocado, transformado y pervertido. Mi relato no es un cuento para asustar niños, sino la cruda verdad de lo que un hombre puede llegar a ser cuando su tonal, su espíritu animal, lo devora. La historia que les traigo es la de Manuel, un hombre respetado en su comunidad, un curandero que conocía las hierbas y los rezos para curar el espanto y la fiebre. Sus manos, curtidas por el trabajo en la milpa, eran también capaces de sanar. Pero Manuel guardaba un secreto, un don que se había manifestado desde su juventud. Su tonal era un jaguar, una bestia poderosa y esquiva, protectora de los campos y las barrancas cercanas a su rancho. Los antiguos mayos hablaban de que el nahual, en su origen, era un guardián, un intermediario entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, capaz de tomar la forma de su animal para proteger a los suyos de las plagas o los invasores. Pero el poder es una espada de doble filo, y Manuel, con el tiempo, empezó a sentir la llamada de la otra mitad, la salvaje, la que se deleitaba en la caza y la sangre. Los rituales de transformación, que en un principio eran actos de meditación y comunión con su espíritu, se tornaron más oscuros, más demandantes. No eran ya una simple invocación, sino un acto de voluntad, un desgarro del velo entre su carne humana y la piel de la bestia. Todo comenzó a torcerse cuando la sequía azotó la región. Las milpas se agostaron, el ganado enfermó, y el hambre empezó a rondar las casas. La desesperación llevó a Manuel a buscar soluciones más allá de los rezos y las hierbas. Convencido de que su tonal, el jaguar, podía traer la lluvia o ahuyentar la desgracia, se internó en las barrancas del Cerro Prieto, un lugar sagrado y temido. Allí, bajo la luna roja, Manuel invocó a su espíritu animal, no con la humildad de un siervo, sino con la arrogancia de quien exige. Los ancianos contaban que para la transformación, se requería no solo la voluntad, sino un sacrificio, una ofrenda de carne y sangre para sellar el pacto. La primera vez, fue un conejo, luego una chiva. Pero la sequía persistía, y el hambre de la bestia en su interior crecía. La dualidad que habitaba en Manuel comenzó a resquebrajarse. La línea entre el protector y el depredador se desdibujó con cada noche de luna llena. Las transformaciones se volvieron más frecuentes, más dolorosas, más grotescas. El cuerpo de Manuel ya no se plegaba con facilidad a la forma del jaguar, ahora se rebelaba, se desgarraba. La descripción de la transformación es crucial para entender la naturaleza visceral del nahual. No es una metamorfosis suave, una simple ilusión. Es una agonía. La primera señal era un temblor incontrolable que recorría cada fibra de su ser, una fiebre que quemaba desde adentro. Sus músculos se retorcían y estiraban, los huesos crujían y se reacomodaban con sonidos húmedos y espantosos, como madera vieja que se astilla bajo presión. La piel de su espalda se contraía, el vello corporal se oscurecía y se engrosaba, brotando como maleza voraz, hasta cubrirlo por completo. Sus dientes se alargaban y afilaban, las encías sangraban mientras los caninos se convertían en colmillos punzantes. Las uñas se volvían garras duras y curvas que rasgaban la palma de sus manos, transformándose en zarpas implacables. El rostro humano se distorsionaba, la nariz se aplanaba en un hocico, los ojos se estiraban y se tornaban ámbar, reflejando la luz con una intensidad depredadora. El gemido de dolor de Manuel se mezclaba con el gruñido de la bestia que nacía, un sonido gutural que resonaba en la barranca. Era una muerte lenta de la humanidad, un renacimiento brutal de lo salvaje. El olor a hierro y a carne cruda impregnaba el aire. La transformación era completa cuando el último grito de Manuel se ahogaba en un rugido de jaguar, y el bípedo erguido se desplomaba a cuatro patas, su mente ya no la de un hombre, sino la de un depredador primario, liberado de toda atadura moral. Con cada transformación, la bestia ganaba terreno. La sed de sangre y el instinto de caza superaron la memoria del hombre. Los primeros ataques fueron a ganado, luego a perros callejeros que se aventuraban demasiado cerca de las barrancas. Pero la verdadera tragedia golpeó cuando un grupo de jóvenes se atrevió a cruzar una milpa abandonada cerca del Cerro Prieto al anochecer, de regreso de una fiesta.
Solo uno logró escapar, un muchacho llamado Ramiro, que llegó al pueblo pálido y tembloroso, con la ropa hecha jirones y una historia incoherente de sombras y ojos rojos. Hablaba de un demonio con forma de gato grande, pero con algo de hombre en la mirada, que los había acechado desde la espesura, desde esa selva de maizales secos y cardones que, en la oscuridad, se convertían en un laberinto mortal. La cacería había sido brutal, silenciosa, eficiente. Los cuerpos de sus amigos fueron encontrados a la mañana siguiente, esparcidos en la milpa, destrozados con una fuerza y una precisión que helaban la sangre. El pueblo supo entonces. No era un puma, no era un coyote. Era el nahual. Y no era el protector. Era la bestia. Los más viejos, los que recordaban las advertencias de sus abuelos sobre el abuso del tonal, supieron que Manuel había cruzado la línea, que se había entregado por completo a la ferocidad de su espíritu animal. Intentaron cazarlo. Los hombres de Guatabampo, armados con escopetas y machetes, se internaron en las barrancas y las milpas, buscando a la criatura que una vez fue su vecino. Pero el nahual era astuto, conocía la tierra como la palma de su zarpa, moviéndose entre los cerros y los sembradíos con una velocidad sobrenatural. La cacería se convirtió en una trampa para los cazadores. Varios hombres desaparecieron, sus gritos resonando en la oscuridad antes de ser silenciados. La bestia, el jaguar con el alma de Manuel, no solo cazaba para alimentarse, cazaba para afirmar su dominio, para recordar a los humanos la fragilidad de su existencia frente a la fuerza primordial de la naturaleza. La última vez que se le vio, fue en la cima del Cerro Prieto, bajo un cielo estrellado y sin luna, su silueta recortada contra el púrpura del amanecer. La figura de un jaguar gigantesco, con destellos rojizos en los ojos, observando el pueblo que una vez fue su hogar. Luego, con un último y estremecedor rugido que hizo vibrar el aire seco, se desvaneció entre las rocas y los cardones, como si la tierra misma lo reclamara. La historia de Manuel, el nahual de Guatabampo, se convirtió en una advertencia, una leyenda que se contaba al calor de las fogatas, no para entretener, sino para recordar la delgada y peligrosa línea entre el hombre y su animal, entre la protección y la barbarie. Aquella selva interior, la de los instintos primarios y el poder incontrolado, se había manifestado en la tierra seca de Sonora y había devorado a un hombre, dejando solo la memoria de una bestia con ojos humanos, una dualidad aterradora que aún acecha en las sombras de las barrancas y las milpas de Guatabampo, recordándonos que el horror más profundo reside en la transformación de la propia alma.